La filosofía medieval. ¿Qué es la filosofía medieval? La filosofía medieval es todo el conjunto de corrientes de pensamientos y tratados filosóficos que se desarrollaron desde la caída del Imperio Romano 530 después de Cristo hasta el Renacimiento en el siglo XV y XVI. La principal búsqueda de la filosofía medieval era la cohesión de las creencias heredadas y la filosofía clásica con los dogmas del cristianismo, aunque también hubo aportes muy importantes en las creencias judías e islámicas. La enseñanza y estudio de la teología es una ciencia o saber acerca de Dios. Es central en estos siglos. A ella se van a subordinar todas las demás ciencias o saberes. Existen dos grandes periodos de la filosofía medieval. El periodo patrística corresponde a la etapa primaria en la que se articuló la filosofía con el dogma religioso, principalmente cristiano. Uno de los más destacados representantes de este periodo fue San Agustín, que desarrolló una corriente que hoy en día se conoce como neoplatonismo y que puede resumirse como la interpretación de la obra de Platón bajo la óptica cristiana. Periodo escolástica. El término escolástica procede del vocablo latino scholasticus, cuya traducción literal al castellano es el que enseña en una escuela. Concretamente se llamaba así al maestro que enseñaba artes liberales en las escuelas monacales, catedralicias o palatinas. En esta etapa, que abarca desde el siglo XI hasta el XVI, se intenta explicar la revelación cristiana a través de la razón. Surge como consecuencia de la creación de las primeras universidades y la necesidad de explicar el método científico aristotélico para dar respuesta a planteamientos religiosos o sobrenaturales. Periodos de la escolástica. Escolástica temprana, que ocupa desde fines del siglo XI hasta comienzos del siglo XIII. Apogeo de la escolástica, que tiene lugar en el siglo XIII. Crisis de la escolástica, que se produce durante el siglo XIV. Los dos problemas centrales de la filosofía escolástica. El primer problema es el de los universales, que son las nociones generales como hombre o rosa que empleamos para referirnos a las cosas. La disputa filosófica que suscitaron consistió en determinar qué tipo de realidad posee. El segundo gran problema que se plantea en la escolástica es el de las relaciones de la razón y la fe. En el problema razón y fe, cuyo defensor será Tomás de Aquino, para él hay una sola fuente de verdad, Dios, pero dos caminos para llegar al conocimiento de la verdad, la razón y la fe. Si entre ambas hubiera contradicción, sería la razón la que se equivoca. Así pues, razón y fe tienen cierta independencia mutua y diferentes modos de proceder, es decir, diferentes métodos de conocimiento, pero la razón debe colaborar o ayudar al afinamiento de la fe. Esta colaboración se hace patente en la teología. Es un saber acerca de Dios que toma sus principios de la fe, pero utilizando los procedimientos lógicos y las armas dialécticas de la razón para contribuirse con la solidez y la coherencia. Los autores más importantes en la filosofía medieval tenemos a San Agustín. Fue el primero que puso en contacto la filosofía griega con la dogmática cristiana, ambas piedras angulares de la civilización occidental, Dios y alma. Estas son las dos grandes ramas del pensamiento agustino. Por un lado Dios y por el otro lado el alma, dos grandes conceptos que fue capaz de enlazar con las enseñanzas de los neoplatónicos, Plotino y Porfirio, hasta darle a sus teorías un enfoque nuevo, que seguirá vigente hasta el medioevo. También está Anselmo de Canterbury. Nace en 1033 y muere en 1109. Fue uno de los filósofos más alineados con el neoplatonismo. Consideraba la filosofía como una rama auxiliar para entender la fe, más que un área del conocimiento en sí misma.
y la fe era por tanto la única verdad posible y la razón estaba subordinada a ella. Además, a Anselmo se le atribuye la creación del argumento ontológico, que plantea la existencia de Dios, aquel del que nada más grande puede ser pensando. Si Dios existe en el plano mental, también existe en la realidad. Bien, tenemos a Tomás de Aquino, que nace en 1225 y muere en 1274, rompiendo con la tradición agustiniana y muy característica de la filosofía medieval en general, de imponer la fe sobre la razón. Tomás de Aquino considera que fe y razón constituyen dos campos de conocimiento diferentes, sin embargo deja lugar para un espacio común en el que la fe y la razón se interrelacionan. Y por último tenemos a Guillermo de Ockham, nace en 1285 y muere en 1349. Fue un paso más allá de sus predecesores, al defender no solo la existencia de la filosofía y de la teología como dos áreas diferentes, sino también al desvincularlas. Pero Guillermo piensa que la razón es una facultad del hombre, mientras que la fe pertenece al campo de las revelaciones divinas. Así que no solo están separadas, sino que son opuestas. Ahora les voy a explicar las características de la filosofía medieval. La primera característica es la religiosidad. Es un término sociológico, filosófico y religioso, utilizado para referirse a varios aspectos de la actividad religiosa, la dedicación y la creencia. La segunda característica es la fe cristiana. Ha planteado muchos problemas a lo largo de la historia del pensamiento. Modernamente ha sido objeto de diversas interpretaciones, y hay unos que niegan rotundamente que tenga alguna validez y otras que declaran que es la única forma posible de hacer genuina filosofía. La tercera característica es el juicio de la razón, es decir, el juicio a la que la razón es sometida. La crítica de la razón será, pues, la exigencia de la clarificación que el ser humano se impone sobre lo que es y sobre sus últimos fines e intereses. Y la última característica es el neoplatonismo. Es una escuela filosófica del helenismo que tuvo como fin realizar una síntesis entre las ideas platónicas, aristotélicas, las pitagóricas y las que emanaban de las religiones orientales.